Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy estudiaremos los imanes. Como propósito de la clase será reconocer las características particulares que tienen los imanes. Comenzaremos definiendo qué es un imán. Un imán es un objeto que tiene la capacidad de atraer metales como el hierro. Los imanes pueden ser naturales o artificiales. Los imanes naturales son los que se encuentran en nuestra naturaleza, en algunas rocas como la magnetita. Y los artificiales son los fabricados por el hombre usando trozos de hierro. Como podemos observar aquí en la imagen, estos son los imanes naturales, la magnetita. Y estos son los imanes artificiales que fueron fabricados por el hombre. Ahora veamos cuáles son las partes de un imán. En todo imán podemos distinguir las siguientes partes. La línea neutra es la línea que separa el color rojo del color azul. Es decir, separa las zonas polarizadas. Aquí en la imagen podemos encontrar a esta línea, la línea neutra. Aquí también la línea neutra. La otra parte del imán son los polos. Son los dos extremos donde las fuerzas de atracción son más intensas y se llama polo norte y polo sur. Polo norte y polo sur. Norte. Y por último tenemos el eje magnético, que son las líneas del campo magnético que salen del polo magnético norte al polo magnético sur. Los polos iguales, recordemos que se repelen y los polos diferentes se atraen. El eje magnético son estas líneas que salen de aquí, del polo norte hacia el polo sur. Aquí también debajo, el polo norte hacia el polo sur. Recuerden que estos polos diferentes se atraen, generando así el campo magnético a todas estas líneas. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué es un magnetismo? Pues es la atracción que ejerce el imán sobre los metales. Los materiales que son atraídos por los imanes se conocen con el nombre de materiales magnéticos. Y los que no atraen son los llamados materiales no magnéticos. Entonces, ¿qué es un campo magnético? Es el área sobre la que actúa el poder de atracción de un imán. La intensidad del campo magnético creada por el imán es mayor en sus proximidades y disminuye a medida que se aleja del imán. Las líneas del campo magnético salen siempre del polo magnético norte al polo magnético sur. El campo magnético son estas líneas que nosotros podemos observar en dicha imagen. Siempre sale del polo norte hacia el polo sur. Del polo norte hacia el polo sur. A todo eso se llama campo magnético. Muy bien. ¿Qué es el electroimán? Un electroimán es un aparato que funciona como un imán cuando se conecta a la corriente eléctrica y deja de funcionar cuando se desconecta. Un electroimán consiste en una bobina que se fabrica enrollando un cable de cobre alrededor de una barra de hierro, como podemos observar aquí en la primera imagen. La barrita de hierro es de color negro, sobre él está enrollado los cables de cobre. Los electroimanes se usan en diversos aparatos con pequeños circuitos hasta grandes motores. Podemos observar aquí en la segunda imagen un
electroimán casero. Aquí encontramos una barrita de hierro, en este caso es un clavo, que sobre él están enrollados los cables de cobre. En un extremo de este cable está a su vez conectado pues a una pila eléctrica. Un extremo, como dije, está conectado al polo norte y el otro extremo está en el polo sur. ¿Y qué sucederá? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este electroimán funciona como un imán, como dijimos al inicio, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, poner aquí unos clips, ¿qué sucederá? Estos clips se van a adherir ¿a qué? Al clavo, ¿no? Se adhieren. Ya que el clavo pues está funcionando, como dijimos, como un imán. A todo este procedimiento o este experimento sencillo se le conoce como un electroimán casero. En 1820, el físico danés Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético y puede ser detectado con ayuda de una brújula. ¿Cómo es el tamaño del electroimán? El tamaño de los electroimanes pueden variar. Los más pequeños se colocan en micrófonos, audífonos y hasta en autos. Los más grandes se utilizan en la industria para levantar toneladas de material. Los electroimanes pueden levantar toneladas de peso, como dije, y son utilizados en los depósitos de autos o en industrias de chatarra que requieren transportar bloques muy pesados. También se emplean para separar los metales de otros materiales que se encuentran en la industria de chatarra. Como podemos observar aquí en la imagen, un electroimán grande, ¿no? Para separar la chatarra. Y aquí observamos un electroimán pequeño que está ubicado en este caso en un micrófono. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes, ahora sí llegamos a la conclusión. Un imán es un objeto que tiene la capacidad de atraer metales como el hierro. Los imanes pueden ser naturales o artificiales. Las partes de un imán son tres: la línea neutra, los polos, que son norte y sur, y el eje magnético, que son las líneas del campo magnético que salen del polo magnético norte al polo magnético sur. Un electroimán consiste en una bobina que se fabrica enrollando un cable de cobre alrededor de la barra de hierro. Los electroimanes se usan en diversos aparatos con pequeños circuitos hasta grandes motores. El tamaño de los electroimanes puede variar. Los más pequeños se colocan en micrófonos, audífonos y autos, y los más grandes se utilizan en la industria para levantar toneladas de material o separar la chatarra. Muy bien, queridos estudiantes, espero que hayan entendido el tema y a continuación les invito a observar el siguiente video para seguir reforzando el tema de hoy. Los imanes están presentes en nuestro día a día en más situaciones de las que imaginamos. Pero, ¿qué es exactamente un imán y cómo funciona? Un imán es un objeto que por su estructura interna tiene la capacidad de interactuar y atraer a otros imanes y metales ferromagnéticos. El principal imán natural es la magnetita, pero existen otros imanes fabricados por el hombre a partir de ciertas sustancias que presentan propiedades magnéticas. ¿Por qué el imán se mueve a determinada distancia? El campo magnético de un imán ocupa una zona infinita en volumen. Cuando más nos alejamos del imán, más débil es el campo magnético. Es por esto que a partir de determinada distancia es muy difícil percibir sus efectos. Pero hablamos de que los imanes se atraen, y acá veo que se repelen. Los imanes tienen dos zonas que llamamos polos y se suelen marcar con colores diferentes. Los polos de un imán son las dos partes del imán que atraen con más intensidad a los objetos metálicos. Se llaman polo norte magnético y el polo sur magnético. Dos imanes enfrentados por polos diferentes se atraen. Si se enfrentan con polos iguales, se repelen. ¿Y
¿Y esto tiene algo que ver con el polo sur y el polo norte de nuestro planeta? Los polos geográficos tienen que ver con el eje de rotación de la Tierra, no con los efectos magnéticos que pueda tener. Sin embargo, la Tierra actúa como un imán gigante, por lo que también tiene polos magnéticos. Lo curioso es que los polos magnéticos de la Tierra están situados cerca de los polos geográficos, pero no exactamente sobre ellos, y además están situados al revés. Cerca del polo norte geográfico se encuentra el polo magnético sur, y al revés. Pero, ¿y si actúa como un imán? ¿Cómo percibimos su efecto? En realidad el campo magnético que posee la Tierra es tan pequeño que solo lo podemos percibir con un dispositivo especial para eso, como una brújula. ¿Pero tan cotidianos son los imanes? ¿Dónde se pueden ver en el día a día? Los imanes están presentes en muchos lados, más comúnmente como electroimanes, como en los parlantes de una radio, el micrófono de un teléfono o un generador eléctrico. Entonces, ¿el magnetismo y la electricidad están relacionados? Tienen mucho que ver. Un día, a principios del siglo XIX, Hans Christian Ørsted, un físico y químico danés, se dio cuenta que al acercar perpendicularmente un cable con corriente eléctrica a una brújula, ésta se desviaba. ¡Wow! Entonces, la electricidad tiene influencia sobre los campos magnéticos. ¿Y puede suceder al revés? Sí. De hecho, un científico llamado Michael Faraday se dio cuenta de que los campos magnéticos pueden generar campos eléctricos, y luego James Clerk Maxwell logró unir estos dos grandes conceptos en una sola teoría, y esto es lo que hoy en día conocemos como la teoría del electromagnetismo. Entenderlo debe haber sido algo que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre electromagnetismo.